Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esta edición especial Órbita Conectada. Con nosotros, nuestra co-host, Analía. Soy Analía Tabá. Presentamos en esta edición la segunda parada de Órbita Conectada a Soledad Cartés, con quien exploramos un poco su órbita, su camino a lo largo de su trayectoria profesional, desde un punto de vista más simple, humano, y esa parte que no se ve, el lado B que no se ve, en síntesis. Espero que lo disfruten. Es un placer compartir de nuevo este espacio con Analía y tenemos de invitada a Sole Cartés, así que te doy la palabra para que te presentes a la audiencia y después nos centramos en el tema de hoy, si te parece. Bueno, muchas gracias Laura, muchas gracias Analía por la invitación. Qué honor estar acá. Qué honor, sobre todo tomando una posición distinta, siendo migrante, tal vez un poco para los que no me conocen. Yo soy Sole, soy chilena, me mudé hace muy poquito a Argentina, cada vez más argentinizada y cada vez más armando este país, digamos. Un poco qué les puedo contar de mí. Tal vez que tengo opiniones impopulares como que amo el helado de menta con chocolate, algo que todo el mundo odia, yo encuentro que es delicioso. Todo el mundo dice que tiene sabor a pasta de diente, bueno, dénmelo a mí, lo amo, Lo más. lo más. Soy también trabajadora, hija, sobrina, tía, y en mi rol de profesional soy líder del área de recursos humanos, lidero el área con 2 países, con mi responsabilidad en Conosur. Trabajo en la industria farmacéutica hace un par de añitos, no vamos a dar tanto dato por temas generacionales, tal vez no nos acompañe mucho esa información, pero muy feliz de disfrutar y ser parte del cambio y la transformación del área de recursos humanos. Genial. Bueno, hay varias preguntas que te queremos hacer con Analía y la primera es si nos podés contar, si te parece, un poquito de tus puntos digamos, más importantes o los que vos consideres críticos y fundamentales que te llevaron a estar donde estás hoy a nivel profesional y que te acompañaron en lo personal? Creo que lo que me atrajo y lo que me llevó a estar en el área y en la posición en la que estoy es, primero que me gustaban mucho, o me gusta y me sigue gustando mucho de recursos humanos, que es un área nueva, es un área súper verde, súper inmadura. Tal vez junto con marketing son las últimas áreas que se posicionaron como dentro de las empresas como áreas claves de sostener, pero como que algo nos pasó distinto de lo que le pasa a marketing, que marketing se posiciona un poco más dentro de un área como pilar fundamental dentro de una organización, y siento que nosotros en recursos humanos estamos un poco como al debe con eso. Eh, Percepción personal al respecto es que básicamente quienes estamos en esta área tienen la sensación de que profesionalizarla tiene que ver mucho como con el management. Entonces, se ha trabajado y reforzado e intentado como madurar el área, pero mucho desde como el control, el formulario, la política, el proceso, y tal vez como que veo poco en pares, en términos generales. Eh, un poco como salir a calle, un poco como entender qué está pasando en el campo, si yo pregunto cuánto en tiempo en terreno de tu día a día pasas, probablemente la respuesta va a ser nula. Eh, Cuánto de entender por qué este producto está siendo el producto clave de la organización, también es bastante poca la respuesta que encuentro, o escasa en términos de fundamentos, poca conexión como con supply, con las otras áreas. Y creo que un poco lo que me llevó a estar acá, en esta área en particular, es eso, como el hambre de hacer algo distinto, en un área que tiene un mundo de posibilidades por hacer. Perfecto. ¿Cuál consideras que es el impacto que tu rol
juega hoy a nivel regional? Porque mencionabas, digamos, que estás como gerente de personas a nivel regional. Me parece un poco pretencioso tal vez como comentarte cuál es mi impacto, tal vez. Ahí, ¿quién podría más complementar tal vez la mirada que yo te voy a dar? Podría ser mi equipo, los colaboradores de la organización, mi jefe, como un 360. De mi rol como gerente de recursos humanos, yo estoy liderando esta área, asegurándose evidentemente que todos los procesos se cumplan, pero ahí empiezo como un poco a responder esto del tema del impacto. Yo creo que si hay algo que está dentro de lo que amo hacer como gerente del área, es simplificarla un poco. Y por lo mismo, porque dentro de lo que te respondía y comentaba un poco hace unos segundos, creo que el departamento se ha visto desde un punto de vista de un exceso de formulitis y finalmente cuando lo empiezas a simplificar y empiezas como a incorporar el área en el ADN de cada colaborador y tal vez como acompañarlos a todos ellos a entender que recursos humanos lo hacemos todos y que finalmente también depende de ti como colaborador desde una posición súper junior a una posición súper estratégica, el querer entender y construir, y que también es parte de tu responsabilidad el construir la organización en la que estás, empiezan a nacer acciones que son más espontáneas y donde yo no necesito el súper protocolo aprobado por el CFO global. Y que esas acciones espontáneas terminan cambiando la cultura de la organización. Y cuando ya están incorporados como en el ADN de todo, da lo mismo si Sole está o Sole no está. Porque lo importante es que ya es parte de todos. Y finalmente con eso creo que terminas haciendo un cambio cultural que transgrede y traspasa mi rol en la organización. Es como finalmente ir dejando un legado de construyamos todos y reformulemos todos el área de recursos humanos y construyamos todos la empresa en la que queremos trabajar. Sí, estás hablando, vos estás ahí dándole un lugar de autenticidad a cada una de las personas que forman parte, ¿no? Para que lo que se genere surja realmente desde un lugar de cada uno y no forzado por un protocolo impuesto por un par de personas. Uh-huh. O sea, lo que estás revalorando es a cada una de las personas y qué puede aportar esa persona. Sí, es que de hecho a mí me pasa mucho que, no sé si tal vez me voy a dar vista como el Grinch de recursos humanos, pero me pasa mucho que recursos humanos tienen mucha conexión con aquellas personas que tienen como mandos intermedios o cargos más jerárquicos y con el resto de los colaboradores que tal vez no tienen responsabilidad con gente a cargo, tienen más reuniones como puntuales, por tickets, por cosas como muy específicas y muy esporádicas. Y te empiezan a ver como esta área rara que me paga los sueldos, pero no sé mucho más qué hace y que está como en una nebulosa y que como poco concreta. Y desde ahí es un poco donde lo que yo busco en las empresas en las que he estado y en la empresa en la que estoy y en la industria en la que estoy, está muy vinculado como correr un poquito el management y trabajar un poco más desde la inspiración. Si entiendo correctamente, como una pasar, también cambiar la estructura, simplificar los procesos de decisiones también y de una estructura que es 100% jerárquica e inclusive en ciertas industrias lo es todavía, pasar a una estructura horizontal en donde la toma de decisiones son compartidas e implementada, puede ser de manera individual, pero con el accountability más colectivo. Entonces, si entiendo esto correctamente de lo que estás diciendo, es el otro lado de esa decisión, cómo haces ese camino de simplicidad, cómo elaboras esa confianza, cómo la vas trabajando, cuáles son los elementos o las variables o las comunicaciones o lo que necesites para generar eso y llegar a esa instancia y que estés vos y esté toda la otra gente y no estés sola haciéndolo. Claro, claro. Sí, te resulta más fácil también, quizás en una experiencia muchas veces se grafica
una situación que decís, en este momento me pasó esto y esto y esto, y hice esto y esto y esto. Y Sí, sacarle el aprendizaje, ¿no? hay que ser súper consciente de que finalmente yo termino siendo también parte como un corporativo y que hay algunos elementos en el que no puedo negar y me tengo que alinear. Pero de nuevo, esto como cosas súper simples que tú tocas y hacen diferencias, es finalmente lo que termina generando la cultura de la organización en la que yo quiero estar y pertenecer y construir. No sé, cosas súper concretas. Tal vez no necesito el documento del formulario de como el permiso de duelo porque se me murió la mascota. Acá la persona está ahí sentada, bajoneada, yo la veo todos los días, me doy cuenta que está bajón. Cuando se para a tomar un café, yo también me paro, me hago el café al lado y le digo, ¿qué onda? ¿Todo bien? No, estoy medio bajón, mi perrito no sé qué, falleció. Bueno, ándate a tu casa. Listo, se acabó. O sea, no tengo que, de nuevo, esperar el súper proceso y aprobación de alguien. Es tan simple. Son actos súper simples. Más sentido común, ¿no? Sí, súper simples. Y cambian cultura. Y son agradecidos. Y de nuevo, no necesito el proceso ni el formulario. Y acompañas. Y estás. Uh-huh. Y son nuevas realidades. Y por sobre todo, validas. Y no solo validas al otro como desde el rol y desde el desempeño, sino también un poco desde su emocionalidad. ¿Qué es lo que a veces se olvida? O sea, podemos estar hablando horas al respecto de eso, es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Pero sí, también hay que entender, de nuevo, que soy parte de una corporación, soy parte de una multi, hay cosas que tengo que bajar, pero hay cosas que no necesito gestionar con un protocolo y que son espontáneas, súper naturales, y que hacen la diferencia. Uh-huh. Y de nuevo, está siempre en el simplificar, en el volver a lo simple. Ahí quiero extraer una parte que vos decías, esto como de mover al management para hacer esta simplicidad. Entonces es entender cómo ves vos esa parte del management en cuanto a toma de decisiones en el día a día que tiene un impacto en el negocio. Desde tu rol, ¿cómo ves esa función? Esa toma de Ay, decisiones, ese espacio. me gusta mucho tu pregunta porque tampoco es que yo estoy súper negada como a los indicadores, ni me encantan, de hecho. Así como me encanta la tecnología y la inteligencia artificial. Pero me pasa un poco que en esto del management, como que siento que nos hemos súper estructurado en generar tanto que nos olvidamos que con el tema del negocio estás más conectado, tal vez estando en la calle, tomándote el cafecito con la gente de ventas y entendiendo que se te están yendo no por un tema salarial, sino porque hay poca flexibilidad respecto al uso de las vacaciones, te estoy inventando. Y eso no lo hace el management. Y eso no lo hace el indicador. Pero claramente se deberían compensar, deberían conversar. Hay un montón de indicadores que tenemos en recursos humanos que no mueven la aguja y que los sacas al final del día y que no haces análisis sobre ellos. Perdiste incluso tiempo haciendo el indicador. Tomaste tiempo pensando qué indicador me puede alinear al negocio. Pero en algún minuto te sentaste con alguien del negocio a entender el P&L, a entender cuál es el plan de la estrategia de aquí a 5 años. Las decisiones que estás tomando son en relación al indicador de hoy porque está más vinculada con mi evaluación de desempeño o son en relación a que hoy me vaya mal y yo me dispare en los pies pensando que va a acompañar el objetivo de aquí a 5 años de la organización. Entonces, ahí lo cuestiono un poco tal vez, como tenemos procesos de evaluación de desempeño que son anuales y no sé si los objetivos de la misma están pensados en la organización que queremos construir o en el año fiscal. Por eso te digo que a veces estoy como el Grinch un poco de recursos humanos, como
como un poco como desde que creo que hay un montón de cosas que reformular en el área. De nuevo, tenemos procesos de gestión de clima. Hemos evaluado si en realidad las encuestas de clima cambian tanto de un año a otro. El proceso de evaluación de desempeño, ¿te impacta tanto en el desempeño de la gente? Yo he mirado en algunas organizaciones y tienen 5, 2 meses después sales desvinculado. Impactante. O sea, como eh, entendiendo que lo evaluaste con el desempeño de todo un año. Entonces, ¿es este el proceso que te sirve para la gestión de desempeño? Hay muchísimas, y aquí perdona que me extienda tal vez un poco. Eh, yo creo que en este como dolor de que nuestra área está verde, hay muchísimas preguntas claves y procesos claves que se han estudiado y que tienen confiabilidad y que tienen validez y que están súper bien referidas y que son preguntas y procesos críticos dentro de las organizaciones. Eh, y creo que hay como una distancia entre como este súper estudio, que hay un montón de personas con doctorado que hicieron, pero que no se están ejecutando al día de hoy. Entonces yo me junto con una consultora para ver, acompáñame a ver, entender cómo tú mides la encuesta de clima y veo en 5 consultoras más o menos los procesos súper similares y las preguntas son súper similares. Y si yo voy a ver si esa pregunta tiene una correlación específica con lo que yo quiero medir, que ya está, la información está a disposición de nosotros. No está. Entonces creo que hay que reformular el área. Tenemos las herramientas, pero este embudo de información, no sé por qué, pero no está bajando. Esta comunicación no está fluyendo. Creo que no estamos usando las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Ok, estás diciendo que en algún modo al estructurarlo, al poner foco en la búsqueda de un resultado como muy preciso, como mirando el árbol se pierde el bosque, básicamente. Yo creo que nos enfocamos tanto, más que mirar el árbol se pierde el bosque. Nos enfrascamos en, de nuevo, en posicionar el área y entendimos que hacerlo es, de nuevo, desde el management. Es como mi gran, no sé, piedra en el zapato con recursos humanos. Ok, ahí si lo vinculo, digamos, con este tema de liderazgo y de de toma de decisiones, que los líderes tienen sus momentos en los que pueden estar solos o están acompañados. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo es esos momentos de decisiones? ¿Cómo lo observas vos? ¿Cómo lo vivís vos? Si han habido esos momentos en donde estás sola para tomar decisiones, estás acompañada para tomar decisiones, tenés el soporte de una comunidad, ya sea a nivel profesional o a nivel personal, para poder llevar a cabo eso. Entiendo súper esto que estás diciendo y estoy totalmente de acuerdo que la función, así como la cultura, se construye de parte de todos y es responsabilidad de todos, no de recursos humanos y no tampoco de quien creó la compañía, quien la fundó, quien la está liderando, sino es una responsabilidad compartida. Entonces es entender, bueno, cómo vivís vos ese proceso en esas decisiones. Tenemos que ir por este camino y aunque pueda doler, bueno, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo llevas vos a cabo? Si nos querés compartir un poco más para entender desde ese lado también, cómo se vivencia el rol desde ese lado. La resumiría es, definiéndote como el Grinch de recursos humanos, cómo sentís ese avance tuyo hacia un lugar y si te sentís acompañada o sola y si nos podés contar alguna experiencia en la toma de decisiones, siendo el Grinch. Tal vez aquí la sensación de la toma de decisiones va más allá de mí. Creo que la sensación es súper compartida y
respecto a lo que yo veo como de mis pares en posiciones de liderazgo, de hecho. Y cómo se viven con mucha emocionalidad. Lo que es súper irónico, porque si hay algún espacio en el mundo donde la emocionalidad está súper invalidada es en las organizaciones. Entonces, de nuevo, mi Grinch. Es muy irónico. Y es un proceso como aprender a transitar que esto, una vez que tú tomas un cargo que implica este tipo de responsabilidades, digamos, es un proceso que tienes que aprender cómo a transitar. Y a entender también que no siempre va a ser así. Yo creo que hay como dos emociones bien predominantes en esto. Una, que uno la ve desde que es junior y la mira desde abajo y dice como, hoy no sé si yo quiero tomar esas posiciones por esto. Y la otra, te la cuentan, pero solo la vives y la palpas y la entiendes una vez que estás ahí. Y claramente la primera tiene que ver como con muchos miedos, como con muchas inseguridades. Yo creo que mientras más arriba o mientras más decisiones tomas, hay más egos involucrados. Razones, podríamos estar 4 horas aquí. O sea, desde miedo de la gente a perder su trabajo por responsabilidad económica, por estatus, de nuevo, 4 horas. Mi teoría es que también quienes están en esas posiciones hoy en las organizaciones en términos general, como que tienen un proceso de autodefinición de quiénes son respecto a la posición en la que están. Y si se te cae eso, se te cae la vida. Eh, por eso tal vez como que un poco mi presentación fue comentarles como soy chilena, soy inmigrante, porque no soy solo gerente de recursos humanos. Eh, Soy la esclava de mi perro, soy hija, soy un montón de cosas por la vida. Eh, y obvio, el trabajo es importante, pero no es tampoco como lo determinante. Entonces, creo que las decisiones más críticas o como donde hay más presión es donde salen más las guerras de ego de este tipo de posiciones. Entonces, por eso te decía, como no solo mía, tal vez, es como em, algo que uno ve, es tan evidente, lo ves casi desde que eres pasante, em, que por eso quise un poco extenderlo a lo que yo veo como con mis pares en términos generales. Y la segunda, que es la emoción que yo te contaba, desde donde lo ves, pero en realidad solo lo vives, tiene mucho que ver como con la soledad, y es real. Eh, y es un poco no sé si irónico, pero idealista pensar que no va a ser así. Finalmente eres uno en la posición, como no hay mucho con quien compartir este tipo de situaciones. Eh, es un hecho, porque además tomas decisiones que muchas veces son súper ingratas, porque no te puedes dar vuelta para explicarle al equipo, mira, yo la tomé por ABC, porque hay mucha información confidencial dando vuelta, porque mucho tiene que ver como con el plan estratégico de los 5 años y tal vez como no en la inmediatez, entonces no son comprendidas y te dejan en un espacio donde estás como más aislado. Eso para mí es un hecho. Eh, Hay una sensación donde estás en el medio, ¿no? De las decisiones que tenés que tomar desde un punto de vista estratégico y también cómo impactan en tu equipo. el otro sector, que es tu equipo, y vos quedaste en el medio de esa decisión. Y ahí es Sí. donde quizás sentís esa soledad de la responsabilidad, donde solo aplica a vos y tampoco tenés quizás mucha posibilidad de maniobra. Eso es. ¿Y cómo impacto menos esto? Bueno, como con la comunicación, cómo lo voy gestionando, y ahí me voy como armando en el camino, y a la gente con la que yo trabajo igual le tengo cierto cariño, si al final los veo todos los días, y voy conociendo, y cómo está tu hija, y hoy día es el recital de no sé qué, ay, muéstrame el video, mira, le traje este regalo de Chile, porque sé que estos dulces no están acá, eh, y te acompaño en tu día a día, entonces, me ha pasado. De ahí de nuevo sale mi Grinch. Yo siempre me he preguntado como,
¿Por qué las organizaciones como a estas posiciones, sobre todo, que tienen como tanta presión y que no los acompañan como con un psicólogo o con alguien o como con un terapeuta ocupacional, no lo sé, para poder acompañarlos a gestionar la emocionalidad? Porque es súper irónico, como que yo te doy el celular de mayor tecnología, te doy el computador de mayor tecnología y te las doy como herramientas, pero la emocionalidad, que es la que te puede jugar en tomar una buena o una mala decisión para la organización, No no, está no te enseña a contemplada. gestionarla, no te doy las herramientas. Mirá, yo siempre hago el paralelismo con los psicólogos. Todo el mundo sabe que un psicólogo se psicoanaliza también, pero para transitar las cosas que también le van pasando como terapeuta. Ellos tienen un nombre específico para eso. Y siempre digo, las personas que tienen muchas responsabilidades, también tendrían que poder volcar esas responsabilidades, aunque sea en comunicarlas y decir, las comparto. Quizás solo con compartir y mirarla desde afuera y hablar con un otro, ayuda a alivianar. Ese otro no te va a sacar el peso, o la responsabilidad, mejor dicho, pero sí te va a alivianar la carga al poder, aunque sea comentarla, y que no quede encerrada dentro tuyo. Sí, es que es eso, estoy súper de acuerdo. O incluso que te diga como, es difícil, pero tomaste la decisión adecuada. Pero siempre me he preguntado, como, bueno, entre que están invalidadas las emociones, etcétera, etcétera, ¿por qué, ¿por qué nos preocupamos tanto como de lo otro y no de esto? ¿Por qué la herramienta de conocimiento de Excel tan importante? Pero no esto, que finalmente muchas veces de nuevo es el driver de malas decisiones, egos. Pero los egos son inseguridades. Claro. Eso me pasa muchísimo. Y aparte se pierde el concepto de recursos humanos, porque la palabra recursos humanos justamente alude al humano de ese recurso. Claro, igual, bueno, ha transitado por un montón de cosas, como talento, gestión de personas. Ya, de nuevo, a mí me mueve poco el nombre del área, como mientras yo pueda seguir usando el cambio cultural de nuevo, de que a mí me gusta hacer, donde la gente puede llegar un día y decir como, hoy traje pastelitos para todos, porque ayer hice en mi casa y me acordé de que les gustaba. Y como desde la espontaneidad, porque ya logré que esté incorporado en su ADN, Uh-huh. dime administración de personal, si quieres, te juro. Pero permíteme tener la cintura de poder hacer esto, de construir la organización en la que quiero estar. Uh-huh. Entonces, esa libertad entiendo que está y es parte de crear esa organización, es parte del rol también y es una responsabilidad compartida también de cómo lo estás planteando. ¿Sí? Y por el otro lado, es esto que decías, que esa herramienta que debería estar igual que la parte técnica, que es con respecto a gestionar las emociones, sobre todo en un rol así, porque mientras te escuchaba pensaba, y sí, es como que a recursos humanos, o el nombre que sea, pero pongamos people, porque a mí no me gusta el nombre, es actúa de soporte de psicólogo las 24 horas, pero para el área como tal no hay soporte de ningún tipo. Entonces, desde tu experiencia y esto que decías vos, bueno, alguien también para tomar estas decisiones, para gestionar la emocionalidad y para que desde People también se pueda gestionar y crear este ADN que vos decís de manejar las emociones. O sea, primero, cómo trabajarla desde People y sobre todo en una posición como la tuya, y de ahí haciendo la bajada, pero no como una línea de mando, sino como incorporando en el ADN de acuerdo a la simpleza que vos traes. Entonces, ¿cómo lo ves vos a esa visión de implementar esa parte en el rol y después hacerlo beber en lo que es el ADN de la cultura y de la organización? Es un proceso súper súper largo, o sea, como está cero alineado a una retroalimentación más inmediata, en mi experiencia.
Yo ahí me acompaño muchísimo, muchísimo de los líderes informales. Eso ha sido siempre como mi gran estrategia, mi gran aliado. Y hasta el momento, check, 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 siempre lo he logrado. Em, y con ellos es con quien parto como un poco acompañando este cambio de mindset. Y después el proceso continúa solo, es espontáneo. Porque finalmente ellos te ayudan como a fundir estas acciones. Porque ellos son los líderes de esas acciones. Ujú. Es como una retroalimentación. Sí. Vos los habilitás y ellos te responden en virtud de ese espacio que les creas, que les das. Pero claro, y ahí de nuevo, simplificar el área. No hay un proceso formal de decir, hola, hoy te vengo a nominar y poner en tu perfil de cargo que básicamente tú vas a tener la responsabilidad, no, chao, o sea, ya me quedé dormida en la mitad del proceso. Eh, es muy desde el acto espontáneo y natural, como tirar una idea que estoy viendo que podría ser súper positiva con esa persona en un espacio donde hay más gente. eh, y que esta persona yo sé que va a enganchar y se va a sumar y como probablemente son mucho más espontáneos que yo, que soy un poco más que toma distancia en esos momentos, va a ser mi sponsor, va a ser mi marketinero, va a ser quien me va a ayudar como a llevarlo a cabo. Y listo, 2 semanas después hago lo mismo con otra persona y ya se empieza como a ir generando la dinámica de que siempre hacemos cosas disruptivas, eh, entretenidas, que crean o no, me ha acompañado en fidelizar talentos. Hay personas que me han dicho, ¿sabes qué, Sole? Me ofrecían más plata, de propósito en mierda, eh, que ha sido quedarme. Nunca había, nunca me había sentido tan cómoda en una organización. El simple hecho de que me enseñes el PNL en un town hall, que yo al principio decía, ¿para qué? Y después era para entender cuando ustedes me presentaban dónde estamos, dónde impacto yo, eh, de nuevo, acciones concretas, súper operativas, que transforman tu organización. Perfecto. Ahí, esa conexión, ¿cómo la definirías? En tus propias palabras, porque es como que actúas de trigger y que se vaya replicando. Entonces, ese tipo de conexiones se va replicando, es una actitud, es un comportamiento, es un mindset que se multiplica. Sí es más humano, sí es más simple. ¿Qué palabra le pondrías o cómo la hacen? Con estrategia. That's it. Porque también tiene mucho que ver con primero entender qué es lo que yo quiero hacer. Porque tampoco es desde la buena onda por la buena onda. Esto también, o sea, es evidente que también me sirve en, a ver, qué posiciones me está costando más atraer, cuáles están más, son más difíciles en el mercado. Eh, entonces, como que algunas áreas van a ser como más claves que otras. Finalmente, esto contribuye a un negocio que tiene un plan y mi acción va a ir acompañada a ese plan. Tampoco es al azar. Y yo no puedo olvidarme de que finalmente el rol es acompañar a que la organización cumpla ese objetivo. Y que en el transcurso de eso, esto sea, vengamos a jugar, vengamos a pasarlo bien, divirtámonos. Y esta estrategia abarca los 2 puntos. Ujú. Perfecto. Sí, sí, vos tenés, miras el objetivo muy claro y buscas los caminos que dentro de tus valores puedan alinearse con ese objetivo. Y mientras la organización en algún minuto se va a súper estresar y lo vamos a pasar súper mal porque va a haber una tremenda carga laboral cuando estemos mucho más cerca del objetivo. Pero bueno, estresémonos con un
pancito al lado, un buen mate, pasémoslo bien, eh, y eso ya cambia todo. O sea, como el estar estresada en un contexto asqueroso al estar estresado en un contexto donde me muero de la risa y son compañeros con los que yo disfruto estar, listo, me quedo, chao. La clave Sí, es poder en todos lados voy a compartir. estar estresada en algún minuto. La clave es poder compartir ahí. Sí, la clave son tus líderes, la clave es entender primero qué es lo que necesita la organización, cuál es el plan de la organización. Porque si yo hago un montón de actividades que no conversan como con el objetivo tampoco, buena onda, lo vamos a pasar todo súper bien, pero tampoco voy a estar contribuyendo como a lo que tengo que contribuir. Sí, esa parte es como el área como tal, por mucho tiempo, pasó de no estar completamente ni siquiera vinculada a estar forzada a vincularse. Y ahora falta la transición de asumirse como que ya no es forzada, sino que es co-creada con la estrategia de la empresa. O sea, pasó de no estar nada a estar forzada, sí o sí, por un hecho externo, como fue el COVID, por poner un hito. Y después está la otra transición de, ok, sí somos parte, esto no es forzado, esto tiene que ser así, tener el conocimiento del negocio también va acompañado de la estrategia, de cómo es la organización, cuál es el impacto, cómo está el mercado, cómo puedo yo desde la función de people contribuir a eso, cómo puedo hacer que quienes estén en la organización puedan contribuir a eso sabiendo cuál es el impacto que tienen. Y en el medio, esto que vos decís, una hacerlo simple y la otra disfrutando de ese proceso lo más posible. Sí, eso es un poco como lo que te comentaba al principio, como que veo a recursos humanos muy desde el management y poca como conexión con la calle, aunque suele como muy vulgar, pero es como poca conexión con lo que realmente está pasando. Sí, no A es mí vulgar, personalmente me con gusta la salir, realidad. Es sí, o con la sea, a mí me realidad. gusta salir con mis supervisores de venta y con mis vendedores cada cierto tiempo, porque probablemente ahí puedo entender que mucho más que en la reunión del comité estratégico. Eh, ok. Y súper simple, o sea, te empiezas a dar cuenta que en realidad hoy yo estaba vendiendo me fui por remuneraciones. ¿Y por qué te fuiste por remuneraciones? Porque estaba vendiendo este producto y no te dijeron que ese producto se había descontinuado. Comunicación. ¿Sí? Mm. Entonces, cuando tú haces la entrevista de salida, en verdad, otro proceso, más, dice como razón de salida, remuneración. Se me están yendo por plata. Mm. No, no era plata, era comunicación. Nadie le había dicho que el producto estaba en quiebre. Entonces, como que él cargaba las órdenes, pero nunca le llegaban a su cliente. Y además, entonces estaba quedando mal con el cliente. Pero es que en realidad Supply nunca habló con... Mm. Sí, que es el problema más básico que tiene cualquier organización ya independiente del tamaño, de la industria. Pero de nuevo, ¿dónde nos quedamos en el proceso? Entrevista, salida, remuneración. Claro. Ujú. Sí. Y te Caso vas de concreto. nuevo a las raíces. De nuevo, calle, salir, sentarte, cuestionar. La gente no sabe usar la herramienta, los vendedores no saben usar esta herramienta. Pero a ver, no saben usarla, que me pasó hace una semana. No saben usarla porque no saben obtener el Excel que te arroja la herramienta. No, sí saben. Entonces, ¿qué es lo que no saben? ¿Analizar el Excel? Claro, eso es lo que no saben. No saben lo que significa lo que el Excel le está diciendo. Entonces no necesitan la capacitación de la herramienta, que va a ser probablemente la cuarta capacitación de la herramienta que le estás dando. Necesitan entender el negocio, porque el vendedor lo que está haciendo es enfocarse en vender, pero no está haciendo un doble clic. Ok. Entonces, todos los vendedores que tenemos en la industria en general son así en retail. Sí. Bueno, a lo mejor tal vez tenemos que ir a la base. Vamos a mirar
no sé cómo le dicen en Argentina, pero vamos a mirar la malla curricular de este perfil. Ah, mira, es muy abstracta. ¿Por qué no revisamos si podemos cambiar entonces esta malla curricular? Entonces, adelantarse, sí, es súper simple, pero te vas a adelantar solo cuando empieces a entrar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y a entender la madre del problema. Me gustaría entender también en función de lo que has contado, porque es dinámico, es parte de una situación actual y también hay que considerar los distintos contextos. O sea, está el contexto mundial, está el contexto regional y está el contexto particular de cada organización. Entonces, basado en esos contextos y entendiendo que está la necesidad de tener un liderazgo más humano, esa conexión única, mucho más simple, donde lo emocional juega un montón y tiene un impacto mucho mayor que cualquier otra parte técnica que tenga cada una de las personas. Entonces, ¿cómo ves vos ese camino y cuál es tu visión y cómo crees que puede tener un impacto ya en el corto plazo? A mí me pasa que yo creo que muchas veces nosotros hablamos como de las super herramientas, pero como, y que pueden existir para acompañar todo esto, pero esas super herramientas están como delimitadas a grandes corporaciones. Y que yo te digo todo el tiempo como mucho hay que entender cuál es el plan de la organización de aquí a 5 años y no en el año fiscal nada más, te empiezas a quedar corto. Pero también me cuestionaba a veces como, bueno, ¿y qué pasa con las pymes? Que probablemente su objetivo de este año fiscal, ni siquiera es de 5 años, es sobrevivir. Em, entonces ahí mi toma de decisión o cómo lo vería y cómo lo haría yo y se orienta mucho a... entonces tomas las decisiones y haces las acciones en relación a sobrevivir este año. Y gestiona la emocionalidad y gestiona todo lo que hemos conversado, los elementos simples que acompañen a la organización a sobrevivir. Porque ese es el plan de hoy y de aquí a 5 años. Hazlo tú, créalo tú, entiéndelo tú. Porque a lo mejor está, pero en lo abstracto, en la conversación, no está en lo concreto, no está en la bajada corporativa que te mandó Global. Eh, pero para eso tienes que sentarte con los líderes, entender en lo que están, entender lo que está pasando. De nuevo, vuelve a lo simple, sal del proceso en tu escritorio, tómate el café, junta, que las mujeres ahí tenemos muchas habilidades, júntalas, los puzzles del rompecabezas y entiende más o menos hacia dónde se orienta esto. Vos estabas hablando, le pusiste mucho hincapié en el tema de la emocionalidad, más allá de la estrategia y obviamente que hay una visión de negocios que no se puede dejar de lado porque se trata de un negocio básicamente, una empresa. Pero vos, ¿cómo sentís, ves, crees que los líderes en su fuero íntimo perciben esa emocionalidad que vos me decís, se traducen después en egos, ¿no? Un ego es Creo, sí. una actitud que muchas veces puede saltar después con distintas formas de reacción, si no las puedes manejar. ¿Vos crees que hay una apertura si se trabaja el tema o que todavía falta un camino largo para entender que poder manejar las sensaciones, yo le llamo al estilo Jung las sombras de cada uno que impactan en las decisiones y impactan en el resto, todavía es un camino como largo de recorrer o que está más cerca de lo que creemos? Vos que
que convivís con ellos, ¿sentís que es una puerta que se puede abrir rápidamente o no? Creo que hay mucho discurso orientado a eso, poca realidad. Ujú. Eh, pero de nuevo, también creo mucho que tiene que ver como con temas generacionales. Eh, Porque finalmente quienes están hoy día en nuestra sociedad, al menos en este tipo de posiciones, son personas un tanto mayores que fueron criados por padres que a lo mejor no tuvieron, casi 90% segura, las mismas herramientas, y que el hecho de que ellos tuvieran alguna carrera universitaria y llegaran a tomar la posición del jefe del padre, ya era un tema de orgullo en términos familiares, entonces eso ya te daba cierto estatus, etcétera, etcétera. Entonces es muy social, no está como tan aislado el efecto. Bueno, esto es desde la realidad que yo conozco, que es la latinoamericana. Tal vez es distinta en algo más nórdico, no lo sé. Creo que es posible que se cambie, sí, con un tema más, de nuevo, generacional, con estas nuevas generaciones que creo que tienen mucho más claro el tema de que su construcción del yo no pasa por cargos, roles, empresas y posiciones, y que creo que valoran otras cosas, y que creo que de hecho nuestra generación, o incluso las mayores, eh, miren como con bastante resistencia a este cambio que se viene, que me llama profundamente la atención. Finalmente, una generación responde a otra. O sea, como nosotros de alguna u otra forma fuimos los responsables, porque dicen la generación de cristal, que quiere todo rápido, etcétera, etcétera, y como que los miran con, con una perspectiva de que nada va a funcionar con esta gente, no sé a dónde vamos a llegar a parar. Ese discurso lo he escuchado 400 veces, ya me cansé de pelearlo, entonces dedito para arriba para ti. Pero no, creo que nosotros también tenemos que hacernos responsables de que nosotros construimos esta nueva generación, porque no responde a otra. Y probablemente la de ellos va a hacer un cambio respecto a la siguiente. Creo que ese problema no lo vamos a tener con el nuevo grupo. Vamos a tener otros, que aún no lo sé. Creo que los vamos a vivir cuando nos los encontremos con ellos, y que es algo que vamos a tener que aprender a transitar. Pero el aprendizaje de aprender a transitar algo también tiene que ser parte que tenemos que incorporar. Ujú. Si al final esto va a ser siempre, esto no va a parar. Y hagámonos responsables también de lo que hemos hecho. Ujú. Ahí tapamos nuestras heridas, criando y generando lo que está frente a nosotros. Pero parece que no nos gusta tanto lo que está frente a nosotros. Pero no nos gusta porque en verdad yo no lo tuve, o no nos gusta porque en realidad no me quiero hacer cargo. Ujú. Sí, o no lo entendés también, También, ¿no? Porque hay un punto que vos pudiste generar algo, pero vos podés generarlo desde tu visión, pero el resultado también tiene otra vida propia porque son personas y son culturas que se van creando también. Entonces, uno no siempre sabe cuál es el resultado de sus acciones. sí, estoy de acuerdo que tal vez vaya por la línea de no entenderlo, pero lo que a mí me llama la atención es como la agresividad que he visto como en este rechazo. Hablando de estos, de una generación de líderes más jóvenes que decís, bueno, ellos tienen otra percepción, son quizás más abiertos o más, sí, más abiertos a la forma en comunicarse o la emocionalidad o el tránsito de las situaciones, y también son más del instantáneo, pero que tiene un cargo de liderazgo donde tienen las presiones y las responsabilidades que tiene cualquier líder. Y tiene esta sensación de soledad que mencionaste vos, que tiene un líder al tomar una decisión importante que impacta. Bueno, frente a eso, vos, ¿qué consejo darías a un líder más joven, justamente, en mostrarse más vulnerable o más, en algún punto, abierto, humano, mostrando sus miedos, frente al miedo también a que lo cuestionen o de mostrarse débil,
¿qué consejo le daría frente a esa sensación que tienen? Tengo un cargo, pero me siento solo y ¿cómo transito esto desde tu experiencia? Yo le daría el mismo consejo al joven y al más senior, porque están ambos en la misma posición, que es vivir la soledad. Y mi consejo sería, aprende a evitarla, porque esto va a ser parte de tu vida en tu trabajo y en tu vida más allá del trabajo. Y tampoco significa que el rol del líder sea siempre solitario. Hay momentos donde esto significa soledad, pero de nuevo no estamos escindidos. Y en la medida en que la habites y aprendas a gestionarla y encuentres las herramientas que te hagan sentido, entonces vas a disfrutar más la posición. Perfecto. Ahí te pregunto, como para ir cerrando la conversación, de todo esto que nos has contado y de tu experiencia ya vivida, ¿cuáles son los aprendizajes que podrías compartir de todo esto, digamos? O sea, desde pasar, digamos, por distintos roles, de parte de liderazgo, parte de este tipo de implementaciones, de la transformación y de cómo es la visión esta más humana también. Eh, Me dijiste aprendizajes, ¿no? Yo creo que una de las cosas que he aprendido es a cuestionar, a que si bien es parte de quien soy, es algo que no quiero dejar de hacer. Eh, yo creo que agrega eh, a tomar las decisiones con convicción de que son las mejores para el negocio. O sea, como, porque creo que eso te ayuda a disminuir el pensamiento rumiante. Entonces, como decisión tomada, capítulo cerrado, guardada en un cajón, está, avanza. Y tal vez como mi tercer aprendizaje es utilizar las herramientas existentes eh, que hay en el medio. O sea, no sé, hablando hoy, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que sea tu aliada. Mi recomendación para todos sería súbanse al carro de la inteligencia artificial, disfrútenla, transítenla, es lo máximo, les juro que les va a resolver muchísimos elementos, pero no crean que es lo que va a transformar el área. Porque sin lo humano no vas a terminar agregando valor. Entonces ahí de nuevo mi aprendizaje es vuelve a lo simple y mírate y conócete. ¿Dónde está la organización? ¿Dónde quiere estar? ¿Quién soy yo y cuáles son mis habilidades? ¿Y dónde tengo este gap, tal vez? Y en este gap es donde la inteligencia artificial va a ser mi aliada y me va a ayudar en mi gap, porque el resto ya lo tengo cerrado. Está súper espontáneo y natural para mí. Pero creo que muchas organizaciones están muy hoy en el boom de mientras más aplicaciones, códigos QR y inteligencia tenga al haber de mis colaboradores, estoy súper a la vanguardia. Eh, amigo, casi como que los estás incomodando. Como hay cosas que no las necesitaban. Entonces, la mezcla siempre tiene que ser desde lo humano, desde lo simple y desde las herramientas. Pero es un mix perfecto. Sí. Que eso último que mencionás es una conversación aparte, digamos, la cantidad de herramientas disponibles que tenés, digamos, sí, totalmente. Que por ahí los abrumás con la cantidad de herramientas, porque, bueno, ¿cuál uso? Y Entonces, sí, esta es para bajar el residuo, esta es para la gestión del cambio, acá estaba la evaluación de desempeño. ¿Y dónde respondía la encuesta del clima? Blanco, no necesitamos tanto. De Y ahí es nuevo, donde volvés a la burocratización. pero mírate tú como persona, de nuevo, emociona. La emoción no puede ser invalidada, no podemos seguir sintiendo y poniéndonos algo frente a los ojos en las organizaciones de que no existen.
Mírate tú, Sole, conócete tú, qué te hace falta a ti para mejorar la organización que se debe construir. Y desde ahí usa la inteligencia, usa la herramienta, pero no te llenes. Porque yo hasta odio el código QR en los restaurantes, porque no siempre me agarra, no puedo abrir el menú, me lleva, o sea, como, no sé. Vuelvo a lo simple. Como para terminar de cerrar, te quería preguntar, digamos, qué sensación te queda de este tema. A mí, lo que más me resuena en lo que estuvimos conversando es curiosidad, lo primero. Y tener ese hambre por el aprendizaje y entender al otro, porque para mí es súper importante entender el pensamiento del otro para poder hablar en el lenguaje del otro, para poder conocerlo a nivel personal y trabajar desde ahí. Entonces, todo eso se me resume en una palabra como es curiosidad. Entonces, preguntarte si hay algo así que resuena con vos en el tema, y lo mismo va para Ana, obviamente. Te dejé Sí, pensando. sí, y está muy vinculado con lo que tú comentas, y creo que lo mío es como cuestionamiento, pero no desde el cuestionar de si lo que estás haciendo está bien o está mal, sino que por qué lo estamos haciendo, para qué. Pero que creo que cuestionar es mi esencia, es parte de quién soy. ¿Y Ana? Me sacó las palabras. Yo soy súper cuestionadora, pero cuestionadora en ese sentido. Las cosas son así. ¿Quién lo dijo? ¿Estás seguro que son así? ¿Probaste otro modo? Porque las cosas son así sin cuestionar, te deja encerrado. O sea, te va a dejar encerrado siempre. Y no hubiese progreso alguno si alguien no se cuestiona algo y dice, che, ¿de qué modo se puede hacer esto diferente? Entonces, para mí, cuestionar es clave. Ole, fue un placer escucharte y compartir este espacio y tener o sea, estas conversaciones. Más Profundas. que agradecida. Ana, por supuesto, también. Así que sigamos construyendo estos espacios que para mí son fundamentales de justamente hacer ese trigger de curiosidad, de preguntarse, de desafiar ese status quo y preguntarse en el buen sentido, bueno, ese el por qué o el para qué. Te agradezco mucho. Y sí, la última pregunta es, si la gente si la gente te quiere conectar contigo, ¿dónde lo puede hacer? ¿O cuál es el LinkedIn. espacio preferido? No, LinkedIn. Creo que la herramienta más utilizada, es pública, es fácil. Escríbanme por ahí y me hacen algún comentario como el podcast para entender cómo llegaron a mí. Y bueno, también obvio, muchas gracias a ustedes, me sentí súper, súper cómoda. Así que gracias por generar este ambiente. A vos, Sole. Gracias a ti, Sole. Gracias. Gracias, Ana. Un beso. Gracias, Lau. Bye, chicas. Chau, chau.